24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El culto pasado habíamos visto cuando el apóstol Pablo comenzaba a compartir la palabra de Dios en este lugar, en esta sinagoga. Y vemos que él tenía todavía ellos tenían su característica de judío. ¿Qué es la característica de un judío? Cuando hay reunión los sábados, ir y compartir. Esa es la característica de un judío. Entonces, el apóstol Pablo y Bernabé dejaron de ser judíos cuando creyeron en Jesús. ¿Dejaron su costumbre de judíos cuando creyeron en Jesús? No. ¿Cuánto tiempo ya había pasado que ellos habían creído en Jesús? Más de 10 años. Entonces ellos seguían siendo siempre judíos. Nadie les miraba como raros. ¿Qué hacen estos raros acá? No, ellos eran judíos. El problema es que muchas personas piensan que al venir Jesús fundó o creó una nueva denominación o una nueva religión que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, que hay que apartar totalmente. Y eso vemos que no es así. Diferente es que lo que Pablo y Bernabé venían a hacer es sí aclarar lo que durante muchos años los judíos no habían entendido muy bien. Y explicarle por qué el pueblo había sufrido tanto durante todo ese tiempo. Hay que entender que el pueblo de Judá en ese momento, los judíos, estaban viviendo prisioneros, o sea, se puede decir, dominados por los romanos, y también estaban viviendo en total corrupción, llenos de tradiciones, llenos de leyes implantadas por ellos mismos, y había muchísimas divisiones. Y también ellos tenían odio entre hermanos. Se odiaban, había saduceos, fariseos, esenios, celotes. Entonces, ¿qué les parece? Era un ambiente totalmente diferente al que Dios quería, al que Dios había propuesto. ¿Y cómo arranca el apóstol Pablo compartiendo con ellos? Empezando desde la historia de Israel. Que Dios eligió a su pueblo escogido para que sea una nación santa, para que sean luz para las naciones. Les liberó por medio de la mano de Moisés. Todas esas cosas había hecho. Y después, también que había hecho, le trajo jueces que le hablaban de parte de Dios, dice en la Biblia. Jueces que le hablaban de parte de Dios. Finalmente el último profeta, juez Samuel, les puso un rey, que fue un rey llamado Saúl. Pero ¿qué tenía este rey Saúl? Este rey no cumplió el deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Unificar las 12 tribus, establecer el lugar donde ellos tenían que servirle. Si el propósito de Dios era que el rey de Israel establezca su voluntad, en toda la Torah, en toda la ley está escrito que Dios iba a elegir un lugar para poner ahí su santuario y para que ahí se le haga servicios. Y que las 12 tribus de Israel tenían que venir siempre a servir ahí a Dios. Hasta antes de Saúl,
Los israelitas estaban totalmente divididos, cada quien, como dice en la Biblia, hacía lo que quería. No cumplían la palabra a cabalidad. Cuando Dios establece un rey, es para que haga estas cosas, porque está escrito también en la misma ley, que cuando Dios ponga un rey entre tus hermanos, este hombre va a leer la escritura todos los días, va a copiar y va a leer. Y si hubiera hecho eso el rey Saúl, hubiera copiado y hubiera leído, ¿qué se hubiera enterado? De la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo esté unido. Dios quiere que su pueblo tenga un lugar para adorar. Y precisamente en el territorio de Benjamín se encontraba el lugar de Jerusalén, donde estaban habitando los jebuseos, que era un pueblo que los de Benjamín no habían derrotado, le dejaron ahí vivir. Nunca le habían hecho caso, ¿no? Siempre vivían ahí con los jebuseos. Los jebuseos tenían un muro en su ciudad que nadie podía entrar. Entonces los de Benjamín, como decía ese personaje de Chavo, para evitar la fatiga, no le hacían caso. Pero Dios establece un rey de Benjamín. Entonces, ¿qué es lo que, si el rey entiende la voluntad de Dios, qué tenía que entender? Ese lugar tiene que ser para Dios. Dios quiere ese lugar para que ahí se le adore. ¿Pero este rey hizo eso? No. Más bien este rey empezó a servirse a sí mismo, empezó a engrandecerse a sí mismo. Cada batalla que él ganaba, él exaltaba su nombre. Él hacía las cosas que le correspondía a un profeta, a un sacerdote, él se las atribuía. Él se sentía como dueño y señor de todo. Entonces es prueba de que él nunca entendió la voluntad de Dios. Por más que fue puesto rey y además de la tribu de Benjamín. Por eso Dios buscó, o Dios ya tenía preparado, un hombre, dice en la Biblia, conforme a su corazón. ¿Y cómo es conforme a su corazón? Conforme a lo que está escrito en la Biblia. Cuando David ocupa el lugar de rey, hace lo que la Biblia dice. Empieza a leer, empieza a meditar, como dice él, de día y de noche. Entonces por eso Dios le va revelando su voluntad. ¿Y cuál era una de sus voluntades? Que las 12 tribus vivan juntas, unidas, que sean establecidas, que sus territorios sean bien limitados. Por eso empieza derrotando a todos los enemigos de Israel y dándole esperanza al pueblo. Y después, ¿qué vino también en su corazón? ¿Qué le vino en su corazón? Edificarle casa. Antes de eso, él conquista la ciudad de Jerusalén. Toma, algo que nadie podía hacer en más de 500 años, él lo logra. ¿Por qué? Porque eso Dios había puesto en su corazón. ¿Y cómo puso Dios eso en su corazón? Cuando él leía y meditaba la palabra. Entonces ninguna persona va a poder entender la voluntad de Dios si no escudriña, si no estudia, si no lee la Biblia. No va a saber qué es lo que Dios quiere. No va a entender la voluntad de Dios. Pero si empieza a estudiar, sí. Desde ahí arranca el apóstol Pablo predicando todo lo que los judíos tenían que escuchar. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora con nosotros? Totalmente lo contrario está diciendo. Entonces, por ejemplo, mirando el versículo 22, 13:22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así está escrito. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y la vez pasada, el viernes, habíamos hablado que, ¿será que Dios también podría mencionar esta palabra hacia nosotros? He hallado a Isidoro, he hallado a Isidoro, hijo de, no sé qué se llama su papá, no se llama, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a Fidel Campuzano, hijo de otro campusano, así sea, he hallado a Balbino. Ese es el deseo que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, ¿no? O eso es solamente para David. Es el deseo que Dios tiene hacia cada uno de sus hijos. Por eso Pablo está mencionando, ¿por qué David fue hallado varón conforme a la voluntad de Dios? Porque entendía su palabra, escudriñaba su palabra, investigaba su palabra. Hará todo lo que yo quiero. ¿Será que Dios puede decir también por nosotros que haremos todo lo que Él quiera? ¿Será que Él puede decir también? Entonces cada uno tiene que preguntarse, Señor, ¿vos crees que yo puedo hacer todo lo que vos querés? Así hay que preguntarse. ¿Vos estás convencido de que yo puedo hacer toda tu voluntad? ¿Estás convencido? Y si Él te dice sí,
hallé la gracia. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer todo lo que Él quiere? Estoy esperando, Señor, que me dé órdenes. Yo voy a hacer todo lo que vos quieres. Estoy esperando que me dé órdenes. ¿Cómo podemos hacer? Si yo no empiezo a saber su corazón. Tengo que saber su corazón. Y cómo Él permite que nosotros podamos saber su corazón, no dejó su corazón, su naturaleza, su deseo, dejó escrito. Y es la mejor manera de saber qué quiere que hagamos. Es así. Versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Conforme a la promesa. Ya que este hombre David tuvo el corazón de Dios, tuvo el deseo de Dios, Dios le dio una promesa que de su descendencia, de su linaje, se iba a levantar el que iba a ocupar eternamente el reinado de Dios. El Salvador. ¿Por qué Salvador? Porque iba a rescatar a su pueblo de sus transgresiones. Dios ya estaba viendo el futuro. Antes, versículo 24 ya, antes de su venida predicó Juan el Bautista, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Bueno, después de darle una cátedra de historia acerca del pueblo de Israel, los profetas, Samuel, David, ¿dónde arranca el apóstol Pablo? Recuerden que Pablo está predicando en una sinagoga. Le han dado para compartir y él está predicando ahí a lo de la sinagoga. Y empezó todo con, se puede decir, la Torá y el Tanaj. Pero ahora, ¿dónde va a arrancar? Ahora arranca el acontecimiento del momento sobre Juan el Bautista. Y acá es la parte ya conflictiva para algunos. Para explicarle entonces sobre lo que hizo Juan el Bautista, lo que predicó Juan el Bautista, primero tenía que explicarle todo lo que venía del Antiguo Testamento. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y es importante entender por qué Juan el Bautista tenía que venir antes. ¿Por qué Pablo, hablando a judíos y queriendo hacerle entender sobre el Mesías, que le mencionó David, le mencionó Moisés, por qué ahora le menciona que sí o sí tiene que venir Juan el Bautista? Porque siempre antes de que venga el Redentor o la liberación, tiene que venir la humillación, el arrepentimiento. El pueblo tiene que retornar a la verdad, tiene que retornar a la palabra, tiene que volver a la Escritura. Y vamos a ver qué la Biblia dice sobre Juan Bautista. Quiero leer Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1. Vamos a tratar que los textos digan todo, ¿verdad? Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Este es un consuelo que se está dando hacia el pueblo de Dios. Voz que clama en el desierto, versículo 3. Preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y esta palabra tiene referencia a lo que Juan Bautista hizo, ¿no? Él era esa voz que clamaba en el desierto. Entonces, ¿por qué él estaba clamando en el desierto? ¿Qué es clamar? Advertir, avisar, anunciar algo. Está llegando el que puede libertarlos, el que puede darle libertad. Entonces va a haber una esperanza para el pueblo. Eso está clamando. ¿Qué decía más? Versículo 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allana. Esto es como un dicho. Todo valle sea alzado, toda persona caída vuelva a levantarse. Todo pueblo derrumbado vuelva a levantarse. Y todo monte o collado se baje. Toda persona altanera vuelva a bajar su corazón. Entonces hay que equilibrar. El caído, el desesperanzado, levántese, tenga ánimo. Y el altanero, el orgulloso, baje su corazón. Después dice, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces toda persona que está torcido empieza a ponerse otra vez recto
y todo lugar que está lleno de piedras empieza a ser camino fino. Entonces significa esto, vuelvan a su estado original, vuelvan a estar como antes, vuelvan a estar en el camino que Dios quiere que esté. Versículo 5, ¿y qué va a ocurrir? Se manifestará la gloria del Señor. En hebreo gloria se dice Shekinah, ¿no? ¿Qué significa Shekinah? Manifestación de Dios, o presencia de Dios, o Dios va a manifestarse, va a aparecer. Entonces se dan cuenta que está hablando Isaías que en el futuro va a ocurrir para que realmente haya consuelo en tu corazón, perdón en tu corazón, empieza a dejar ya esa vida que estás llevando. Salí ya de ahí. Pellejama a cosa ahí, quiere decir. Pellejama a ando baleya. A pellejata la ñandeyara, esa manifestación. Ñandeyara manifestación. Ñandeyara en Viaposi. Van a ver su obra, su trabajo. Y eso es lo que la gente quiere, ¿no? Ya queremos ver ya la obra de Dios en nuestra vida. Queremos que Dios trabaje en nuestra vida. Pero ¿cómo va a trabajar si siguen con los caminos torcidos? Bueno, versículo 5. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria es como flor del campo. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que anunciar esta voz que clama en el desierto? Toda la vida del hombre es vana. Es como una flor del campo que sale y florece, pero después se seca y muere. Esa es la vida. Eso tenés que decirle a voces. ¿Ustedes creen que le va a gustar a la gente que se le diga eso? Sus vidas son vanas. Están viviendo en vano. Todos sus deseos son vanidad. ¿Creen que le va a agradar? Pero ¿cómo quería que diga estas cosas? A voces decirle. ¿Qué es lo que voy a decir? Que toda su gloria, toda la manifestación humana es como flor del campo. ¿Y qué dice el versículo 7? La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es este pueblo. Está refiriendo al pueblo de Israel. Recuerden que en ese momento Isaías ya estaba anunciando lo que iba a ocurrir con Judá. Judá todavía existía en ese momento, pero estaba con soberbia en el corazón, con dureza de corazón. Díganle a los israelitas que no se crean más por su templo ni por su obra, todo va a desaparecer. 7, ¿no? La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es este pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Versículo 8 dice, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué es lo que puede durar siempre, dice aquí? La palabra de Dios. Entonces, el contexto de qué esto es, ¿de qué estamos acá? ¿Por qué venimos aquí? Estamos hablando de lo que Juan Bautista estaba clamando en el desierto. Dejen de vivir vanamente. Dejen de vivir insignificantemente. Su vida es como flor del campo. Claro, por más que Juan clamaba, muy pocos le entendían. Igual este tiempo, ¿ustedes creen que porque clamemos la vida es vana, dejen de ser afanados, la gente va a entender? No. Pero eso implica que tenemos que dejar de clamar. No. La gente piensa, van con derechas si nos enduimos a ver. Ya, la gente no entiende hoy. Acá el pedido no es que, es que la gente entienda. El pedido es clama, anúnciales, háblales. Ese es el pedido. Sí, simplemente. Bueno, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos? Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole?
Todo esto es lo que Juan el Bautista estaba anunciando. Nosotros siempre pensamos que Juan decía solamente arrepentido, arrepentido. Esto Juan estaba declarando. Estaba profetizado que él iba a decirle a la gente, regresen a Dios, vuelvan a Dios. Bueno, volvamos a Hechos. Bueno, entonces, Juan habló estas cosas y explicó acerca del Mesías que iba a venir. Y la gente pensó, dice el versículo 25, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? ¿Quién ustedes piensan que soy? No soy yo él. ¿Y a quién se refería con él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado. ¿Por qué la gente le confundió a Juan con el Mesías? Porque el Mesías tenía que venir a traerles a ellos la palabra y a mostrarles por qué estaban caminando mal. Y Juan estaba haciendo precisamente eso. Pero Juan les estaba preparando, anunciando. Por eso fíjense en San Lucas. Vamos a San Lucas otra vez. A ver ya directamente lo que dijo Juan. San Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3, versículo 3 dice así. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y es muy importante. Ahora nosotros entendemos qué es predicar el bautismo del arrepentimiento. Entonces ya hemos leído todo Isaías 40. ¿Qué es lo que tenés que predicar para predicar el bautismo del arrepentimiento? Dejen de vivir así. Dejen de andar así. La gloria de Dios se va a manifestar si empiezan a salir de ese lugar. Regresen a la palabra. Sus vidas es vanidad. Sus deseos es vanidad. Sus proyectos son vanidad. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Si ustedes vuelven a la palabra, Dios cuando dice, va a manifestar su gloria en que, a ver, para un pecador, para un transgresor, para un hombre sin esperanza, ¿cuál sería la gloria de Dios? Que Dios venga y redima sus pecados. Eso es lo que van a ver. Eso es lo que van a entender. No, que venga, no me perdone. Yo no tengo interés, pero si quiere perdonar, que perdone. Entonces me conviene su perdón, pero yo voy a seguir mi vida. Esta persona no va a ver su gloria. No va a entender nunca su poder. Eso es lo que ocurre muchas veces hoy. La gente quiere verle a Cristo, pero no necesita de Cristo. Ese es diferente. Versículo 4. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, esto ya leímos completo nosotros, ¿no? Por eso vamos a saltear hasta el versículo 7. Y decía las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué bien trato le daba a sus oidores, ¿no? Generación de víboras. Y hay que entender por qué Juan hablaba así. Entre la multitud que venía, había muchos solamente que querían saber qué es lo que este hablador habla. Si vamos, ya en domingo, es para la ya probamiso, ya esa palabra así. Estaban ahí como, se puede decir, espectadores, probándoles. Y Juan conocía sus corazones. Y realmente cuando Juan les habla así, no es porque les odiaba y les maldecía, quería que despierten. ¿Quién le hace entender a ustedes que ustedes son dueños de la verdad, que tienen la verdad? Porque ellos, vaya con la vida con Juan. ¿Qué es lo que hablaste, Juan? Pero él les quería hacer entender, ustedes son los peores. Y están sintiéndose como grandes líderes. Hay muchas personas que se sientan también así. Sí, yo entiendo todo, yo sé todo. No. Ay, papá, hoy. Ese es el peor corazón que Dios puede ver. Si Jesucristo o Juan Bautista estaría aquí, les reprendería a esa clase de personas. Persona que piensa que entiende todo y sabe todo. Y conoce todo y no necesita oírle a nadie ni de nadie. ¿Quién te enseñó, le va a decir, a huir de la ira venidera? ¿Quién te enseñó que vas a escapar del castigo de Dios? Esta persona era la más religiosa que había. Fíjense. Y decía la multitud que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y por qué le decía esto? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuál era el motivo por el cual Juan le decía generación de víbora y que no van a escapar de la ira venidera? ¿Qué es lo que Juan veía en ellos? Sus frutos. Estos tipos, estos hombres, vienen acá, quieren ser ungidos, quieren ser bautizados,
Pero la vida que llevan, ¿cuál es? Son hipócritas, son falsos. Nosotros también queremos ser bautizados para ser del pueblo de Dios. Pero ¿qué corazón ellos tenían? Mentirosos, engañadores. Ellos se creían porque eran hijos de Abraham. Ellos pensaban que conocían ya la verdad. Entonces ellos pensaban que no necesitaban de Dios. Solo para el bautismo, realmente el bautismo es muchas veces una manera de demostrarle a la gente que vos querés cambiar. Entonces, ¿por qué viene mucha gente para ser bautizado? Vamos a hacer bautismo, hermanos, la semana que viene. Aquel que quiera ser bautizado, venga. Todos quieren ser bautizados. Yo quiero ser bautizado. ¿Para qué quieren ser bautizados? Para mostrarse, ay, hermano, se bautiza, está dejando. Porque es un testimonio ante los demás. Pero ¿qué es lo que Juan estaba viendo? ¿Cómo ustedes van a ser bautizados con ese corazón que tienen? El bautismo en el agua es un símbolo. ¿Sí? Es un símbolo. Lo que realmente Dios quería haber cambiado era el corazón. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. En sus corazones tiene que verse el cambio verdadero. Si no, son falsos. Y después, ¿qué le dice? Versículo 9. Y también ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Cómo se puede entender esta palabra? El árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. No hay más que explicar. Así simplemente. Árbol significa la persona. Fruto significa sus manifestaciones, sus acciones. Si sus acciones son opuestas a la Escritura, a la verdad, es un árbol que da malos frutos. Entonces se dan cuenta que Juan está tratando de hacerle entender a ellos su error, su camino. ¿Para qué? Para que pueda venir el Redentor a salvarlo. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Había personas que les tocó esta palabra o no? ¿Había personas que le llegó? Hay otra persona que te va a escuchar así. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Ahí pone. Presente oído, ya cambiante, ¿no? Sí, hay que cambiar, si hay cuál viva. Así, y sigue en su vida normal. Pero hay personas que, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? O impio se llevará alguna esperanza. Se vio que actúa, puedo, ay. Ese era el propósito de Juan Bautista, enderezar otra vez el camino, desretorcer lo torcido, ¿no? Sí, ese era su objetivo. ¿Qué haremos? ¿Y qué le dice Juan? Dice, respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Nosotros es que quisiéramos escuchar, arrepentite, confesá ahora tus pecados y pedirle perdón a Dios. Así quisiéramos escuchar, ¿o no? Entonces, ¿quién no puede hacer esa cosa? Sí, Señor, me arrepiento, te digo todos mis pecados, ya no voy a más hacer lo que hice antes, gracias, Señor. Ya hoy soy hijo de Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, gracias. O sea, la iglesia es ñañaye. A la gente le gusta ese tipo de confesión y arrepentimiento. Pero fíjense, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Juan, ¿qué le dijo? Al que tiene 2 túnicas, déle al que no tiene. Eso sí es un poco más complicado, ¿no? ¿Qué significa empezar a pensar en otro? Pues religiosidad, teoría bíblica, estaban llenos ya ellos acá. Bastante teoría. Ustedes piensan que Juan le va a dar más teoría bíblica, le está llamando. Está hablando con judíos observantes. Ustedes tienen que cambiar sus corazones. Deben dejar de ser teóricos y ser prácticos. Eso le está diciendo. El que tiene 2 túnicas, déle al que no tiene. No puede ser que tu hermano está muriendo de frío al lado de vos. Y vos tenés 3, 4, 5 abrigos y te sobra todo y no sabes dónde vas a guardar más. Y seguís teniendo ahí. Anda, dale. Así. Después. Al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Sí, a vos te sobra la comida. Ah, yo no quiero más nada, dale al perro. Pero a otra persona que esa comida que le diste al perro sería un manjar para ellos. Claro, nosotros al pensar esto, ay, yo pico le voy a dar de comer a todos los mendigos que hay alrededor del mundo, entonces no me va a alcanzar nada. ¿La Biblia será que eso a eso se refiere? Claro que no. Claro que no se refiere a eso. Pero cuando en tu corazón te toca, te nace, no es que vos estás haciendo también para salvarle a esa persona, ni para salvarte vos. Está demostrándonos que el corazón de Dios está en tu vida. Eso nada más. Eso nada más. No es que esa acción te va a salvar a vos. Cada acción buena que haces, a Dios está sumando puntos. No. Vos estás demostrando que realmente la palabra
está entrando a tu corazón. No sos un teórico, no sos solamente una persona religiosa. Eso es lo que Dios está observando en el corazón de la persona. Después, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Ya cuando escuchó de los que tienen túnica, los que tienen mucha comida, compartan, los publicanos empezaron a pensar: nosotros tenemos un problema más grave. Tal vez yo pueda ayudar a la gente, pero yo soy publicano. ¿Y qué implica ser publicano? Muchas veces ellos robaban al pueblo, hacían trampa, hacían robo. Ese era el pecado de los publicanos. Tal vez ellos compartían su comida con otra persona porque les sobraba el dinero. Pero ¿qué es lo que era su pecado de ellos? Eran tramposos, hacían trampa. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Nada más. A ellos no les reclamó: den su abrigo. Ellos comparten, los publicanos comparten. Es típico de la persona que roba y estafa hacerse el calidad, ¿no? ¿Es típico o no? ¿Por qué? Porque ese dinero, ¿de dónde está viniendo? En la política, por ejemplo, se usa mucho, no, compren para todos acá comida, asado, los políticos y calidad, la política y calidad, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿de dónde está sacando esos fondos? Eso tienen que pensar. Igual, yo de dónde estoy sacando los fondos que estoy queriendo compartir y dar. No exijan más de lo permitido, no sean ladrones, no roben. Eso está bien. No hagan trampa en los negocios. Así está hablando. Eso es. Yo me gusta más donde decía que arrepentite y confiesa todos tus pecados y ya estás salvo. Este es medio duro, ¿no? La manera de Juan. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Soldados. Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estoy contentados con vuestro salario, suponiéndote que no me gusta a mí ese trabajo. Entonces, antes de criticar y murmurarle al que me está pagando, es mejor decirle: mira, gracias por los servicios, pero hasta acá nomás, y salgo nomás. Y si me dice que algún problema, no, prefiero salir que después no contentarme con el salario. Prefiero dejar nomás, mejor dejo nomás ese trabajo. Pero si estos decidieron ser soldados, ellos decidieron ser soldados, conténtese con su salario. ¿Por qué ellos le robaban a la gente? Porque ellos pensaban: tengo que robar porque a mí me pagan poco, entonces dejen de ser soldados. Vos decidiste ser enfermera, decidiste ser maestro, decidiste ser doctor, decidiste ser chofer de colectivo, decidiste ser, quiero ser, entonces bueno, contentate con tu salario. ¿No te gusta su salario? Tenés una opción: renunciar y trabajar en otra cosa, hacete independiente, hacete jefe vos mismo. Entonces vos mismo proporcionás tu salario. Y ahí te vas a sentir contento, ¿no? Ahora sí me siento contento porque yo me pago lo que me conviene. Entonces, eso tiene que ser el corazón antes de murmurar contra esa persona. Juan el Bautista. ¿Difícil la enseñanza de Juan o no? Juan el Bautista, eso. Ese era el que tenía que enderezar el camino. Imagínense en una sociedad tan corrompida como Judea de ese tiempo hablar estas cosas. Para que puedan ver la gloria de Dios. Empiecen a observar sus vidas, su calidad de vida. Empiecen a ver. Esto Juan le estaba hablando. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándole todos en sus corazones si acaso Juan sería el ungido, dice el Cristo, porque precisamente el ungido, eso es lo que tiene que hacer, venir a cambiar el corazón de las personas, que se vuelva hacia Dios. ¿Será que tú eres el ungido? ¿Qué le dice Juan? Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja con fuego que nunca se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones que dice ahí, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Yo solamente hago que ustedes preparen su camino, pero viene alguien que realmente va a hacer que cambien sus vidas. Preparar el camino, que es sentirte mal por la vida que está llevando, sentirte mal por las cosas que está haciendo, por el camino que está llevando. Eso es lo que Juan venía a hacer. Hacerle entender que lo que están haciendo no es correcto. De esa manera nunca van a ver la gloria de Dios.
Ustedes piensan que si una persona se siente bien robando, se siente bien estafando, se siente bien odiando a otra persona, va a ver la gloria de Jesús. Cuando aparezca Jesús, ¿le va a aceptar? Ya vieron, Herodes y mucha gente le menospreciaron a Jesús. Nunca pudieron entender que la vida que estaban llevando no era digna. Por eso Dios trae, antes que se manifieste la gloria, las personas que le interesan. Estamos esperando ¿qué nosotros? ¿Qué estamos esperando? Su segunda venida. ¿Ustedes ven la gente con ansias, con gran deseo de que Jesús venga por segunda vez? ¿Ven cómo están viviendo? ¿Qué intereses están teniendo? Ay, Jesús está por venir. ¿Cualquier momento llegará? ¿Están queriendo sus vidas ordenar? ¿Están queriendo enfocarse en su palabra? No, están viviendo normal. No le da interés a su segunda venida. Lo mismo ocurría acá. Por eso Dios, antes de que venga Jesús por segunda vez, nos va a enviar otra vez. Alguien que nos avise. Yo creo que en este tiempo lo está haciendo. Por eso nos dejó para recordar sus fiestas, sus días de reposo, para poder esperar su venida. En este tiempo mucha gente lo hacía ya con corazón cerrado, arrogante. Bueno, volvamos a Hechos. Ahora entienden lo que lo que el apóstol Pablo está compartiendo. Después de darle una cátedra de Antiguo Testamento, Torá, Tanakh, le empezó a predicar acerca de lo que Juan Bautista vino diciendo. Juan Bautista quería que el pueblo retorne a la verdad, retorne a la Escritura. 13:26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿A quién se está dirigiendo? A los hijos del linaje de Abraham y a los que temen a Dios. Recuerden que los que temen a Dios son gentiles, que a pesar de no estar en la promesa de Abraham y no hacer las palabras, ellos piensan que el Dios de Abraham es un Dios verdadero. Dios verdadero. Por temor vienen. Ustedes saben que hay mucha gente que no conoce mucho la palabra, no entiende mucho la palabra, pero sí entiende en su corazón que existe un Dios y muchas veces tiene temor de ese Dios. Dios está buscando a esa clase de persona también. En todas las religiones está esa clase de persona que realmente cree que Dios está y que Dios ve y que Dios juzga. Aunque esté en una denominación que muchas veces no estamos de acuerdo, pero muchas veces alguna persona no se podemos ver porque yo sé que hay un Dios que todo lo ve. Así responden. Tienen temor de Dios. Yo conozco personas que vienen a trabajar y nunca roban nada. ¿Por qué? Porque creen que Dios le va a ver. Así piensan. Aunque no conocen mucha teoría, pero hay personas que conocen toda la Biblia, pero si se le presenta algo, no, se llama bajo la gracia. La gracia se llama de el pecado. ¿Cierto? Hay personas, hay maridos que no conocen a Dios muy bien, no tienen mucha teoría, pero jamás le van a hacer infiel a su esposa, porque tienen temor. Pero hay maridos que sí conocen a Dios, conocen toda la Biblia, conocen todo, son cristianos y estoy bajo la gracia. David tenía luego muchas esposas y empiezan a vivir infielmente. ¿Qué les parece? Por eso Dios está observando realmente quién puede escuchar esta palabra. El que cree realmente que existe un Dios que ve todas las cosas. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y fíjense que está diciendo, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron a condenar. Si ellos hubieran meditado y escudriñado, hubieran entendido que ellos estaban siendo partes del cumplimiento de la palabra, pero opuestos. ¿Qué es opuesto? Por ejemplo, si ustedes leen hoy la Biblia, en aquel tiempo mi pueblo oirá mi voz y resistirá y rechazará y volverá en sus caminos. Y ustedes analizan, ¿qué vida yo estoy llevando? Yo cuando escucho la palabra resisto, me voy a mi camino, hago mi deseo, la estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo la profecía, aleluya. ¿Pero en qué parte? ¿En qué parte de ella estoy cumpliendo? ¿La parte positiva o negativa? Sí, en la parte negativa. En aquel tiempo algunos apostatarán de la fe, se rebelarán, dirán que ya esto no sirve, que esto ya pasó. ¿En qué parte yo estoy? A eso tiene que meditar. Entonces estas personas, por no conocer la Escritura, aunque están enseñando la Escritura, están cumpliendo a rechazarla, dice.
versículo 28. No, 20. Y sin hallar en él causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Acá me quiero quedar para ir a una serie de versículos, porque tenemos que saber, Pablo está diciendo en esta sinagoga a los judíos y los temerosos de Dios, nosotros también os anunciamos, ¿qué dice ahí? El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y si yo no entiendo qué promesa es la que se hizo a nuestros padres, voy a pasar de largo. Por eso vamos a ver. El libro de Isaías primero, vamos a leer. ¿Qué promesa se le había hecho a sus padres? Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Isaías 51, versículo 3. Dice, ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto. Y el Señor se hallará en alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y la justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Así está hablando. Vamos a saltear al versículo 11. 51, 11. Ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Qué es el mortal y el hijo de hombre que es como el heno? Estos son parte de la promesa. Otro capítulo, Isaías 53, ahí al lado nomás. 53, versículo 4. Fíjense, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿Qué hizo el Salvador? Llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores y sufrimientos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si se está refiriendo a su pueblo, ¿cuáles fueron sus rebeliones? Que ellos habían aportado de su ley, de su mandamiento. Pero de Sión va a salir otra vez la justicia y la ley para las naciones. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Saben que esta palabra siempre la gente usa, ¿no?, para anunciar el evangelio? Todos, hermanos, nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó todos nuestros pecados. ¿A quién le está hablando Isaías? ¿Quiénes son todos nosotros? Su pueblo, Israel. Israel lo que se descarrió, cada cual se fue por su camino, cada cual se apartó. Pero Dios cargó el pecado de todos, y por eso Jesús se llama Salvador de su pueblo, de sus pecados. Entonces, si vos estás aceptando esta palabra para vos, una promesa para vos, entonces vos ¿qué sos? Soy Israel, sos su pueblo, que te descarriaste. Y si no fuiste vos, fueron tus padres y vos le seguiste la corriente. Así fue. ¿Sí o no? Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 54, Isaías 54. Isaías 54, versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
nosotros éramos también esposa de Israel, a su esposa, pero por su pecado hay una ley que tenía que ser repudiada. Así está escrito en la ley. Y Dios cumplió esa ley con su esposa, la repudió, esposa abandonada, dice. Pero ¿qué pasa después? Versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, pero volveré a traerte aquí. Y hay un problema, según la ley, si el esposo ha repudiado a la esposa, le dio carta de divorcio, no puede volver a casarse con ella. Es imposible. No puede. Esta repudiada no puede casarse. A menos que este esposo muera, entonces ahí ella se puede casar con cualquier otra persona, con otro marido. Entonces, ¿qué tenía que hacer para que la misericordia venga a esa esposa? ¿Qué tenía que hacer el esposo? Tenía que morir. Entonces ella queda libre de esa ley, dice. Esa ley terminó. Cuando muere el esposo, terminó esa ley entonces. Entonces ese esposo murió. La Biblia menciona acerca de ese esposo que murió, claro. Y después resucitó, ya esa ley entonces fue anulada. ¿Entienden? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Ya Isaías 56. Vimos aquí todas las promesas que Dios está dando de rescatar, de redimir a su pueblo, a su esposa amada que recibió carta de divorcio. Ahora, ¿cuál es la promesa para el redimido? Para el que se acerca, para el que oye esta voz y acepta y quiere estar en este pacto. Fíjense, capítulo 56, versículo 3. Y al extranjero que siga al Señor, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Entonces un extranjero puede decir, ¿yo qué tengo que ver? Entonces yo no voy a poder heredar las riquezas de Dios. No es así. Miren qué le dice. Porque así dijo el Señor a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que de los hijos y hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Se abrazan mi pacto en mi día de reposo. ¿Y por qué día de reposo? ¿Qué representa el día de reposo? Recuerden que el día de reposo representa el reino milenial. Y si yo quiero ser parte del pueblo, yo tengo que estar en ese reino. Porque si no estoy en ese reino, voy a estar en el otro reino. ¿Cuál es el otro reino? El del príncipe de la potestad del aire. El que opera en los hijos de desobediencia. Si yo no quiero ser parte del reino de Dios, entonces sí o sí tengo que ser parte del reino del príncipe de la potestad del aire. Entonces día de reposo representa eso. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, que dice que va a hacer Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora entienden cuando Pablo está diciendo las promesas, para nosotros son las promesas, de esto le está hablando. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos nosotros, si guardan mi pacto. ¿Y por qué podemos guardar su pacto? Porque Él nos ha redimido, nos ha rescatado, ha hecho gran, eterno, ha cargado nuestros pecados sobre Él. Dios cargó sobre Él todas nuestras transgresiones. Por eso podemos abrazar su pacto. Pero ¿se dan cuenta que le está dando otra vez la opción? ¿Quiere hacerlo? No, aunque hiciste todo eso por mí, pero a veces, gracias, mante. No me convence tu salario. No me convence. Versículo 8. Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Quién es este Señor? Que reúne a los dispersos. Jesucristo, que le ordenó a sus discípulos, vayan y prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo quiere decir será parte de este reino. Esto quiere decir será salvo. Jeremías 31, seguimos con esta promesa. Jeremías 31, tenemos que sacar todo. Recuerda, hay muchísimas promesas, yo solamente tomé unos cuantos. Ustedes pueden darse el tiempo de buscar más. Jeremías 31,
Versículo 10 dice así. Oíd palabra del Señor, oh naciones. Está hablando de las naciones, o sea, nosotros. Y hacedlo saber a las costas que están lejos. Y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Así está escrito. Versículo 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y el ganado de las ovejas y las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Son promesas de Dios, ¿no? Y esta promesa que conocemos bastante bien. Jeremías 31. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y si primero está hablando que hablen a las naciones, díganle a las naciones que el que les redimió a las costas lejanas, quiere decir que este nuevo pacto es también para nosotros. ¿Por qué? Porque entre nosotros está también la casa perdida de Israel. Y si no estuviera, no importa. Nosotros a los extranjeros también le está dando la misma promesa. Si por si acaso alguien dice, no, yo no tengo nada que ver con Israel, todavía no tengo esperanza. Igual, los extranjeros también pueden aceptar este pacto. Dios está abriendo la promesa. Por eso, varones israelitas y los que teméis a Dios, para todos ustedes esta palabra. ¿Así es o no? No solamente israelitas y usted, pueden irse un poco esto, yo quiero hablar con los judíos nomás. Así será que hicieron ellos. Pero es judío cuetente, porque apenas entendemos, no. Para todos es esta palabra que Dios está hablando. Ahora, hay otra parte que Pablo tocó sobre la resurrección y el reinado de David. Por eso vamos a Ezequiel, a entender qué le habló. Aquí en Hechos, Ezequiel 37, pero en Hechos decía, mas Dios le levantó de los muertos. Hechos 13:30 decía, mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días, lo que había subido juntamente con él a Galilea de Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Entonces, ¿por qué era importante que Jesús resucite de los muertos? Y que esto es parte de la promesa. En la Biblia menciona que Dios iba a levantar a su pueblo de entre los muertos. Y Jesús tenía que ser el comienzo de esto, para darle esperanza. Fíjense, 37:11. Ezequiel 37:11. Ezequiel 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes son todos estos huesos? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué la casa de Israel dice que pereció su esperanza? ¿Cuál era la esperanza de Israel? ¿Alguien sabe cuál era la esperanza de Israel? ¿Cómo Dios le había dado esperanza para que ellos sean luz para las naciones, para que sean esperanza para otra gente? ¿Qué le había dado? La ley, los mandamientos. ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron, tiraron. ¿Qué le vino por causa de eso? La maldición. Entonces ahora ellos están reconociendo, pereció nuestra esperanza. No hay más esperanza para nosotros, somos huesos secos. Se acabó Israel. Israel fue llevado, esparcido entre las naciones, asimilado, exterminado, chauche. Así están hablando. Pero Dios, ¿qué le dice? Por tanto, versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Abre su sepulcro, dice, y le va a sacar de ahí y le va a traer otra vez a la tierra prometida. Esto es una promesa importante para Israel. Porque aunque ellos mueran en cualquier lugar, en cualquier sitio, ¿desde dónde Ezequiel está escribiendo esto? Si ustedes conocen la historia de Ezequiel, él está cautivo ahora. ¿A quién le está hablando? Especialmente le está hablando a los cautivos, a los que ya no tienen esperanza de volver un día en Israel. Uno de los que siempre tuvo el deseo, la pasada vimos en el dibujito, de volver a Israel, ¿quién era? Oraba y clamaba y pedía, y Dios le mostró grandes visiones del futuro, pero nunca volvió a Israel. ¿Quién fue? Daniel. Nunca volvió. Murió en Babilonia. Entonces cuando llega inclusive él vio que iban a levantarse del polvo. Por eso él no tenía mucho de esa esperanza. Yo un día voy a estar otra vez en mi tierra amada. Ahí voy a estar con mi rey.
Esa es una gran esperanza, ¿no? Esa es la esperanza con que mueren cualquiera que cree en Dios. No importa si me sepultan allá, ahí, desde donde sea, en la boca del tiburón, no importa. Desde ahí me va a sacar Dios y me va a llevar otra vez a la tierra prometida. Esto Pablo le está mencionando aquí a los de Chipre, ¿no? Los de Chipre. Versículo 13. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el Señor, que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Esta es la promesa de la resurrección. Pero ¿para qué la resurrección? ¿Con qué objetivo vamos a resucitar? Para reinar con Él. Y tiene que establecer a un rey. ¿De qué linaje tiene que ser ese rey? Del linaje de David. Dice el versículo 21. 37-21. Y les darás y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Yo los voy a sacar de todas partes y les traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. Son profecías, promesas. ¿Quién va a ser este rey? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, versículo 23, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y el versículo 24, atiendan bien. Mi siervo David será rey sobre ellos. En el tiempo de Ezequiel, David vivía todavía o no. O David estaba por nacer. David ya murió hace muchos años. Pero acá está hablando que mi siervo David, en el postrer tiempo, mi siervo David, ¿de quién estaba hablando? Del que iba a venir de su descendencia. Del Mesías. Él va a reinar. ¿Para qué nosotros queremos resucitar otra vez? ¿Para qué queremos levantarnos en los sepulcros? Para reinar con David. Para establecer el reino. Para que se cumpla el propósito de Dios. Con esa esperanza, un día vamos a dejar este mundo si dejamos. Y si por si acaso no llegamos a dejar, así mismo vamos a ser transformados y vamos a irnos a ese reino, según la Biblia. Esa es la promesa. Amén. Bueno, mi siervo David será rey sobre ellos y ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos y guardarán y los pondrán por obra. Así dice. Si vos estás esperando este reino, si vos estás esperando que David sea tu rey, quiere decir que estás esperando también guardar sus preceptos y sus obras. Pero si en este momento vos odias todo lo que sea mandamiento de Dios, o te parece fuera de moda, entonces este reino no es para vos. Aquí no es tu lugar. Tienes que buscar otro lugar. Tu lugar entonces sería el príncipe de la potestad. Él sí rechaza contra todo lo que se trata de Dios. Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos otra vez para siempre. Dios dice así, Dios así habla. Estaré en medio de ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor y santifico a Israel estando en mi santuario en medio de ellos otra vez para siempre. Tabernáculo, mi tabernáculo quiere decir voy a habitar con ellos. Así está hablando. Bueno, ahora sí. Volvamos a Hechos, a ver si nos da el tiempo para terminar. ¿Están entendiendo lo que Pablo está predicando? Esto es lo que Pablo está predicando. Esto es predicar el Evangelio. ¿Ustedes quieren predicar el Evangelio? Así tienen que predicar. Esto es lo que Pablo está sacando. Está tocando esta promesa. Capítulo 13, versículo 33. Fíjense, estábamos en el 32 donde dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿A quién se le dio todos estos textos que hemos leído? A nuestros padres. La cual Dios ha cumplido.
a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo se cumplió toda esta promesa? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, dice. O sea que la resurrección es para recibir algo eterno que se le había prometido ¿a quién? A David. ¿Se acuerdan que le prometió Dios a David? Que su reino no tendría fin, que su reino sería perpetuo. Y a nosotros, por medio de Jesucristo, dice la Biblia que Dios nos va a dar esa misericordia que le dio a David. Amén. Para estar eternamente con él. Si ustedes leen Isaías 55 completo, yo le dejo de tarea, van a entender cuáles son las misericordias fieles de David. Por eso también, versículo 35, en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, se está refiriendo a David, dice ahí. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué dice ahí? Y vio corrupción. Entonces, si se está refiriendo a David en ese salmo, pero David vio corrupción, entonces realmente no se está refiriendo a David. ¿A quién se está refiriendo? Al que iba a venir del linaje de David, a Jesús. Él no vio corrupción, dice. Entonces su resurrección es para que tenga eternidad. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esto es Jesús. Y nosotros, ¿por qué dice aquel? Atiendan bien, aquel al que Dios levantó a Jesús no vio corrupción. ¿Quién es Jesús? Es la primicia de los que le van a seguir. ¿Quiénes le van a seguir? Nosotros. En esta vida nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que Dios quiere. Y un día vamos a tener que morir haciendo la voluntad de Dios. Y si por si acaso, como les vuelvo a repetir, no llegamos a morir, igual tenemos que ser transformados. Porque con este cuerpo y con esta vida no podremos entrar en ese reino. Porque tiene que ser un reino, tenemos que estar en ese reino sin corrupción. ¿Entienden? Entonces, por más que David hizo la voluntad de Dios, vivió conforme al corazón de Dios, vio corrupción. Vio corrupción. Pero Jesús no vio corrupción, no tuvo corrupción. Y nosotros Él es la primicia de nosotros. Después le seguimos a Él. Entonces nosotros con esa esperanza morimos, de que vamos a salir sin corrupción.